Hola, qué lindo volver a encontrarnos una vez más para recibir palabra de Dios. Muy bien, Proverbios 29, versículo 25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Realmente tenemos por delante una gran oportunidad de escuchar palabra de Dios, que justamente lo que hace es aumentar nuestra confianza. Comúnmente y a lo largo del día, en lo cotidiano uno escucha muchas cosas que obviamente nos traen temor, pero qué bueno es recibir palabra. Así que nos preparamos hoy para escuchar esa palabra que nos va a fortalecer y que va a aumentar nuestra confianza en aquel que tiene tanto amor por cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, recibí la palabra de parte del Señor porque Él nos ama. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Rey
Hola a todos, buen día, Dios les bendiga en este hermoso domingo que Dios nos ha permitido estar y ustedes detrás de esta pantalla escuchándonos y viendo lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Que el Espíritu Santo nos esté hablando en mi corazón en primer lugar y hablándole a cada uno de ustedes. Yo les invito a abrir su Biblia si usted tiene su Biblia en su casa y quiere acompañarme. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18, vamos a estar leyendo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 al 18. Dice así la palabra de Dios: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos a esta parte de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Él está encarcelado, él está en una situación bastante difícil. Él escribe a Timoteo y unos versículos antes vemos como Pablo está animando a Timoteo a que viva en santidad, a que un consejo de padre a hijo muy, muy bueno. Y los últimos versículos anteriores, él le pide a Timoteo que dice, cuando puedas, vení a verme, lo más pronto que puedas, y le pide algunas cosas que le traiga. Y después él le da el panorama, el apóstol Pablo, de lo que estaba sucediendo. Le dice, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, Crescente fue a Galicia, Tito a Dalmacia, a Tíquico lo envié a Éfeso, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, solo me queda Lucas. Ese era el panorama que tenía el apóstol Pablo, que todo el mundo se había, uno para un lado, el otro para el otro, todos se habían ido y solamente quedaba Lucas. Y entonces aquí es lo que leímos nosotros, en el versículo 16, él dice, mi primera defensa. Él se tenía que presentar ante el César, él había apelado al César y se encontraba ahí en esa primera defensa tan importante para Pablo, de defender la causa de Cristo. Y él dice en el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Pablo estaba solo, totalmente solo. Solo Lucas le había quedado. Todos esos que estaban con él en un momento por alguna razón o para predicar o él envió a otros, de pronto nadie quedó, como se diría hoy, haciéndole el aguante a Pablo, acompañándolo. Era la primera defensa, él se tenía que presentar ante las autoridades para defender su causa y estuvo solo. Y él se lo dice a Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Ninguno. Pero él sigue diciendo en este versículo 16, ninguno estuvo a mi lado, pero el 16 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero, ese pero cambia totalmente la realidad de Pablo. Pero, estar solo. ¿Cuántas veces vos y yo nos hemos sentido solos? Y aún quizás rodeados de gente por todas partes, pero nos sentimos interiormente solos. Y quizás ahora me estás escuchando y estás diciendo, yo estoy solo, yo estoy sola. Yo me encuentro en esa situación. ¿Por qué? Bueno, por esta pandemia, que cada uno está por su lado, ya no cuento con las personas. Quizás en esta mañana, en este domingo, te sentís sola, te sentís solo. Y Pablo estaba en la misma situación. Nadie lo había acompañado en esa primera defensa y está solo. Pero él dice algo muy bueno. Pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado.
eso cambió la ecuación, eso cambió su mirada, eso cambió su forma de hablar, y yo creo todo lo que él después dijo, porque él resalta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Qué interesante la situación de Pablo, que muchas veces, quizás hoy en día, o quizás conozcas gente, si no sos vos que estás solo, sola, que todos los han abandonado, que parece que los que estaban antes ya no están más, y te encontrás solo. Ahora yo me preguntaba, ¿qué cosas hace o actúa en el ser humano para que no veamos a Jesús? Porque Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero muchas veces en nuestras crisis, en nuestra soledad, en sentirnos solos, nosotros no podemos ver a Jesús al lado nuestro. ¿Qué situaciones suceden en la vida del ser humano, en vos y en mí, que hace que no veamos al Señor Jesús al lado nuestro como lo vio el apóstol Pablo? Y me gusta porque cuando vemos la muerte de Jesús y su resurrección, situaciones que Jesús estaba y no lo vieron. Y yo, ¿por qué no lo vieron? Y una de las que quiero compartir en esta mañana es en el libro de Juan, capítulo 20. Versículo 13, vamos a leer hasta el 16. En Juan capítulo 20, versículo 13, es el tema que Jesús había resucitado, y ahí se encuentra María, la que dice Mateo, había sido sacado 7 demonios. Y el 13 dice, y le dijeron, mujer, eran los ángeles, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, hasta aquí nomás. Esta situación, María va a la tumba y se encuentra en la tumba que está vacía, que Jesús no está, que hay 2 ángeles que le preguntan a María, ¿por qué estás llorando? Y en ese momento aparece Jesús. Yo no sé si ella lo sintió atrás, yo no sé si sintió el ruido, yo no sé si los ángeles miraron para donde estaba, pero de pronto ella se da vuelta. Dice en el versículo 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella no lo reconoció. Y ella en su cabeza, en su angustia, en sus lágrimas, dice, bueno, será el que se encarga acá de cuidar todo esto. Entonces le pregunta, porque en su cabeza no había otra cosa, que se habían robado el cuerpo. Entonces María, en su angustia, en su tristeza, en su llanto, no lo reconoció, y aunque lo miró, no se dio cuenta que era Jesús. Ella era tan la angustia, la tristeza que tenía esa mujer, que aún mirándolo, aún viéndolo, no lo reconoció. Ella estaba, después más adelante, ella seguramente estaría mirando la tumba vacía, porque ella nuevamente se da vuelta cuando el Señor Jesús le dice, María. ¡Qué tremendo! Ahí ella reaccionó. Ella dice que se volvió de nuevo, eso está en el versículo 16, dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Ella estaba mirando seguramente la tumba vacía. ¿Dónde se lo han llevado? ¿Dónde? Y de pronto ese María tan especial que Jesús le dice a esta mujer, lo reconoció. Era su maestro, era su Señor, era su Salvador. Era el que había hecho que su vida cambiara para siempre. ¿Cómo no emocionarse? Y sus ojos, yo me imagino, llenos de lágrimas, llorando, angustiada, y de pronto lo ve. Ahora, ¿por qué
lloras? Le dice al Señor. ¿Por qué no voy a llorar si mi Salvador se han robado el cuerpo? Y no, Jesús estaba ahí. Sin embargo, María no lo vio. Y yo creo que a veces en nuestra vida, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro llanto, nuestras pérdidas, hacen que no podamos ver a Jesús. Él está como estaba al lado de María. Él estaba hablando con María, pero sin embargo María era tanto la angustia que ella tenía, tanto el llanto, que tanto los ángeles como el mismo Jesús le pregunta, ¿por qué estás llorando? ¿Qué buscas? Y a veces nuestras situaciones personales hacen que nos encontremos con una angustia que no podemos ver a Jesús al lado nuestro. Él está. Pero la angustia de esta mujer no le permitió ver a Jesús que estaba al lado de ella. La angustia que a veces nosotros tenemos por realidades que nos han pasado o nos pasan, por pérdidas, por situaciones personales graves que hacen que nosotros estemos en angustia, por este encierro quizás que estamos teniendo, se produce una angustia, una tristeza, el llanto, las lágrimas, no nos dejan ver a Jesús. A María no lo dejó ver hasta que Él se mostró y ella pudo verlo. ¿Qué angustia hay en esta mañana en tu vida? ¿Qué llanto? ¿Qué tristeza? Que no puedas decir como el apóstol Pablo, pero Jesús estuvo a mi lado. Y Él está a tu lado. Pero hay algo en esta mañana que no te deja ver a Jesús al lado tuyo. Y en conflictos familiares no estás viendo a Jesús. En problemas del trabajo no estás viendo a Jesús. En problemas internos, pensamientos, no estás viendo a Jesús. Y es la angustia que no te deja mirar a Jesús. El Salmo 31:9, si quieren leerlo conmigo, dice alguien que estaba bastante complicado también: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristezas mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Tremendas las palabras del salmista. Él dice, estoy en angustia, se han consumido mis ojos de tristeza. En otras palabras dice, el dolor está acabando con mis ojos. Él dice, se está gastando mi vida. ¿Cuántas veces en esta mañana quizás te encontrás que tu vida se está gastando? Que todos los proyectos y todo lo que querías o pensabas se va gastando y tu vida se va deteriorando y estás perdiendo, parece, la vida, que te está yendo de a poco. Él dice más adelante, se agotan mis fuerzas, se agotan. Quizás en esta mañana estés agotado, agotada, ya no podés más, ya has llegado a tu límite. Y decís, pero el Señor me dejó solo. Pero el Señor está a tu lado. Como dijo el apóstol Pablo, todos me dejaron solo, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor en esta mañana está a tu lado. Y quizás en esta crisis personal que estás viviendo, no estás viendo a Jesús, pero Él está. Y toda esta angustia hace y todo este llanto, toda esta tristeza, hace que no puedas ver a Jesús al lado tuyo. Pero Él está. Y el apóstol Pablo me gusta porque yo no creo que lo haya visto ahí parado, pero él sabía que el Señor estaba y él sintió que le dio fuerzas para llevar adelante eso. El Señor está a tu lado. El Señor, como dice el apóstol Pablo, estaba al lado. María amaba a Jesús. No podemos decir que María no lo veía porque no lo amaba. María lo amaba. Y yo estoy seguro que vos amás a Dios, amás a Jesús. Pero en este momento si yo me encuentro solo, yo me encuentro sola. No está Jesús. Pero sin embargo Jesús está al lado tuyo. Otra situación que vemos también en esto de la resurrección de Jesús es cuando estos dos hombres
iban charlando camino a Emaús, muy conocido. Eso está en Lucas capítulo 24, versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pero nosotros esperábamos, en el 21 dice eso, ya es el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces Jesús les dijo, el 25, oh insensatos de corazón y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En todo este resumen, salteando algunos versículos para no leer todo, ellos iban caminando, ya Jesús había crucificado. Ellos habían escuchado de unas mujeres que habían dicho que había resucitado, que no encontraron el cuerpo. Ellos tenían ya información. Ellos hablaron del tercer día también. O sea que ellos estaban bastante en información y ellos van caminando y Jesús se le para y camina al lado de ellos y ellos no lo reconocen, sus ojos estaban velados. Y ahí es cuando el Señor empieza a hablarles de la Escritura. Y yo creo que sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Porque quizás ellos nunca hubieran escuchado todo lo que el Señor tomó la Escritura y se los trajo al presente y les contó que el Cristo tenía que padecer. Está escrito, estaba escrito en la Escritura. Sin embargo, ellos no tomaron ninguna intención o se fijaron o pensaron o recordaron inclusive lo que Jesús había dicho. Ellos iban caminando, no sabemos hacia dónde, hacia su casa, sus quehaceres, su trabajo. Ellos volvían y Él les dice, oh insensatos. La palabra es no entender, no comprender, sin entendimiento. Él dice, ustedes no tienen entendimiento. Y le dice, tardos de corazón. El original en el griego dice, lentos de corazón. A veces somos lentos. Nos cuesta entender. A esta gente, ellos le dijeron a Jesús, nosotros, a este que iba caminando con ellos, que no lo conocían, dice, nosotros pensábamos que iba a redimir a Israel. Ellos no veían a Jesús porque su mente, sus pensamientos estaban en otro lugar. Ellos pensaban que Jesús venía a redimir a Israel de toda la tiranía, que Él los iba a libertar. Ellos no se imaginaban otra cosa. Aunque habían escuchado sus enseñanzas, aunque conocían de Jesús, habían visto sus milagros, pero ellos tenían en su cabeza otra idea. ¿Por qué a veces no podemos ver a Jesús caminando al lado nuestro? Porque en nuestro pensamiento y nuestras ideas decimos, tiene que ser de esta forma. Y nada de lo que tenga que ser de esta forma entra en nuestra ecuación. Nada de lo que nosotros pensamos que tiene que ser de esta forma. Y eso nos impide muchas veces ver a Jesús. Cuando tenemos nuestros propios caminos, cuando tenemos nuestras propias ideas, cuando pensamos que Dios tiene que obrar así, cuando Dios no obra de esa forma, entonces no vemos a Jesús. Decimos, no puede ser, si Él no lo hace de esta forma. Si ellos decían, si no redime a Israel, no es el Jesús, no puede estar vivo. Ellos no pensaban que Jesús podía estar ahí. Se habrán robado el cadáver, no sabían, pero ellos no se imaginaban. A veces cuando es difícil ver a Jesús cuando no es parte de tu vida. Entonces no lo podemos ver porque no lo incorporamos a nuestro andar diario. Entonces no puede ser que Jesús esté en mi casa. No puede ser que Jesús esté en mi trabajo. No puede ser que Jesús esté en mi conflicto. No lo incorporamos dentro de nuestra vida diaria. Entonces, cuando vos y yo no lo incorporamos a Jesús en nuestra vida diaria, difícilmente podamos ver a Jesús. Pero Él está. Esta gente no lo incorporó porque yo decía, no puede ser. Esto no es lo que nosotros esperábamos. María no se imaginaba que Jesús podía estar parado ahí. Ella decía, o está en la tumba o se lo robaron. Y no se permitió pensar otra cosa. Si no está en la tumba, se lo robaron.
Y cuando nosotros no nos permitimos pensar que Dios quiere y puede obrar y caminar al lado nuestro, difícilmente lo veamos. No lo vemos a Jesús. Y Él quiere obrar. Él se tomó el trabajo de ir con estos dos hombres. Había tanto para hacer, tanto de presentarse, y Él fue con estos dos hombres. Sus ojos estaban velados para que Él pueda contarles y explicarles que todo lo que había pasado ya estaba en la Escritura. Sin embargo, sus ojos estaban velados, no lo reconocieron. ¿Qué estás pensando? ¿No estás incorporando a Dios en tu andar diario? ¿O solamente quizás lo incorporamos el domingo cuando nos sentamos a escuchar una palabra? Entre la semana, quizás el miércoles o cuando estamos en algún grupo. Incorporamos a Jesús solamente en el momento que vamos a tener algo de leer la Biblia. Ahí incorporamos, pero no en nuestro andar diario. Entonces, cuando no lo incorporamos en nuestro y no pensamos que Dios puede estar al lado nuestro, que Jesús está al lado nuestro caminando, entonces no lo vamos a ver. No, porque decimos, no, Jesús está solamente para siempre, cuando yo oro está. Él viene cuando yo oro, y no es así. Él está en todo momento. Él está cuando te enojas, Él está cuando te pones contento, Él está cuando le fallás, Él está cuando las cosas van bien en casa, cuando hay una crisis familiar, Él está ahí. Pero nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque no lo incorporamos a nuestra vida. Porque tenemos que, o pensamos que solamente es para un tiempo. Cuando yo me dedico a buscar a Dios, recién ahí la presencia de Dios está con nosotros. Y no es así. Pablo dijo, nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado. Ese pero a veces nosotros no lo vemos por nuestro andar. Y otra situación que también se presentó en esta resurrección de Jesús fue cuando Tomás no iba a ver, dice, si yo no lo veo, no creo. Y Jesús había estado con los discípulos. Eso está en Juan 20:25. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. No tenía fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es parte del andar del cristiano. Cuando Jesús se aparece a los 11, dice en Marcos, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Cuando no hay fe, cuando la fe no está incorporada en nuestro andar diario, no podemos ver a Jesús. Como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, será necesario, quizás no estás teniendo fe en esta mañana. Quizás no estás teniendo la fe que se necesita para ver a ese Jesús resucitado que camina al lado tuyo. Y necesitas ver cosas, milagros, situaciones que digan, bueno, ahora creo. Pero si yo no veo un milagro, Jesús no está a mi lado. Y Jesús está al lado nuestro, haciendo y actuando siempre. Veas o no veas los milagros, Él está. Pero es necesario, como estos hombres de ese entonces, para poder ver a Jesús, es también fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor no está al lado nuestro para hacernos solamente compañía, sino que hay una acción de Él y es darnos fuerzas. ¿Cuántas veces en la familia, en los problemas que tenemos, estamos sin fuerzas? Porque Jesús quiere darnos fuerzas, pero como no lo vemos, no lo incorporamos, no creemos, entonces esas fuerzas que Dios te quiere dar en esta mañana, no lo podemos lograr.
Pero el apóstol Pablo me gusta porque él hace primero toda una mención de todas las personas que lo abandonaron por distintos motivos, por buenos motivos quizás, otros no. Pero él dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles se oyesen, así fui librado de la boca del león. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Él está al lado tuyo en todo momento. Y en esta mañana, ahí donde te encontrás, Jesús está. Ahí en tu soledad quizás. Quizás estás rodeado de personas, pero hay una soledad interna. Hay una soledad que solamente vos la conocés. Y en esa soledad, déjame decirte que el Señor Jesús está. Él está a tu lado. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. En Mateo 28, 19 y 20 en la Nueva Versión Internacional dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando Jesús se fue, Él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros garantiza la presencia de Dios en todo momento. Jesús, la presencia de Jesús está garantizada porque cuando descendió el Espíritu Santo sobre la vida de esos hombres y cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces tenemos garantizada la presencia del Señor siempre. Que Él esté no significa que nosotros lo veamos, pero lo sentimos, sabemos que Él está, lo vemos actuar en nuestra vida. Él está presente y a veces la tristeza, las lágrimas, todo lo que nos rodea, la dureza de nuestro corazón, pensar que Dios tiene que estar haciendo esto o aquello, hace que nosotros no lo veamos, pero Él está, Él está. Quizás te sentís solo o sola y estás buscando compañía en los lugares equivocados, en los lugares que no tenés que buscar compañía. Y Dios está al lado tuyo queriendo decirte, yo estoy acá. ¿Por qué buscas compañía? ¿Por qué querés llenarte de ruido? Que será por un tiempo, por un momento, pero mi presencia te garantiza que yo, como decía la pastora el domingo pasado, te dé paz. Paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz cuando vos y yo entendemos que no estamos solos, sino que Jesús está a nuestro lado. Esa paz de Dios habita en nosotros, mora en nosotros. Las últimas palabras de un moribundo, uno las tiene muy en cuenta. Cuando alguien dijo algo antes de irse, antes de partir, o en un aeropuerto, cuando alguien de pronto se va y te dice, bueno, pero antes de irme, yo quiero decirte esto. Y uno presta atención, porque son las palabras de alguien que se va a ir y que serán importantes quizás para el resto de tu vida. Y uno presta atención. Y acá está Jesús, lo que leímos recién en Mateo, Él está dando sus últimas palabras. Ellos tenían que prestar atención y vos y yo tenemos que prestar atención en esta mañana. Las últimas palabras que Jesús dijo, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esas fueron sus últimas palabras en esta parte. Después ellos lo ven a Jesús antes de ascender, pero eran sus últimas frases, sus últimas palabras que Él estaba diciendo y que te dice en esta mañana el Señor. Yo te aseguro que estaré contigo siempre hasta el fin del mundo. En otra versión dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él está. Y el Espíritu Santo en esta mañana puso esta palabra en mi corazón para compartir. Alguien que me está escuchando está solo, o se siente solo, se siente sola,
Y el Señor te quiere decir en esta mañana, yo estoy con vos hasta el fin del mundo. Es mi palabra. Y mi palabra, dice el Señor, es garantía que yo estoy a tu lado. Pablo dijo, todos me dejaron, yo estoy solo, pero el Señor estuvo a mi lado. Esa es la palabra para esta mañana que el Señor puso en mi corazón. El Señor está a tu lado. El Señor está a tu lado. Yo no sé lo que estás viviendo. Yo no sé qué crisis estás pasando. Pero esta palabra es para que atesores en tu corazón. El Señor te dice en esta mañana, pero yo estoy a tu lado. Yo no te voy a dejar hasta el fin del mundo. Yo no te voy a abandonar. Pasarán crisis, pasarán pandemias, terremotos, huracanes, pero mi presencia irá contigo siempre. Qué linda palabra. Qué bueno es escuchar estas palabras del Señor. A los solos, a las solas, el Señor les dice y nos dice, yo estoy con ustedes siempre. Yo estoy. Aunque no me veas, aunque en tu angustia no me estés viendo, yo estoy. Aunque pienses que no me dejaste de lado y haces tu propio camino, yo estoy. Aunque no creas en mí, yo estoy. Yo quiero ser parte de tu vida. Y Dios quiere ser parte de nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos? Y le pedimos al Señor que Él llene nuestra vida de su presencia. Que podamos secarnos nuestras lágrimas. Dejar de caminar solos sin incorporar a Jesús en nuestra vida. Poner en acción la fe que Dios nos dio para que entendamos que el Señor está con nosotros siempre. Oramos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Dios. Señor, yo quiero orar por mis hermanos, por las personas que están del otro lado, Señor, de esta pantalla. Que ellos puedan realmente encontrarse en su soledad contigo, Señor. Que ellos puedan entender que tú no te has ido, aun cuando sean crisis tremendas, tristezas tremendas, soledades tremendas. Señor, tú no te has ido de al lado de nosotros. Tú garantizas que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Tú garantizas tu presencia. Por eso en esta mañana seca toda lágrima, Señor. Quita toda tristeza, toda angustia. Que todos los planes que a veces nosotros te dejamos afuera, que podamos incorporarte a nuestro andar diario. Aumenta, Señor, nuestra fe, que pongamos en práctica la fe que ya tú has puesto, Señor, en nuestras vidas. Dios, gracias te damos, porque tú estás con nosotros siempre y garantizas tu presencia a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que podamos con los ojos espirituales verte, Señor, porque tú quieres darnos fuerzas en este tiempo, fuerzas de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente y que puedas poner en práctica esta palabra. Que empieces a incorporar a Jesús en tu andar diario. Que seques en estas horas las lágrimas. Porque como dijo Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor está a tu lado, el Señor está a mi lado para bendecirte, cuidarte y darte todo lo que vos necesitas. Así que en práctica esta palabra y nos estaremos viendo el miércoles, Dios mediante, para compartir también una palabra de Dios. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que todas las notificaciones, todo lo nuevo que sale de la iglesia, vos también estés informado. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.
dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderosa majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio